yo me interesé hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando yo hice justamente mi tesis de la maestría en planeación urbana regional en la Universidad Javeriana. El tema que siempre me interesaba desde mucho tiempo, desde muchos años, era el proceso del crecimiento de las ciudades y estos generan conurbaciones. Y analizando también esta situación veía que había dos tipos de conurbaciones. Las conurbaciones físicas, cuando las ciudades se unen y se conectan, eh, sus casas, sus viviendas, sus arquitecturas, todas las tipologías ya se unen. Por ejemplo, en Bogotá y Chía ya está conurbada. Chía, a pesar que era un pueblito afuera de Bogotá, pues hoy en día es un sector de Bogotá misma. Entonces, este proceso de crecimiento de ciudades me ha interesado mucho y entonces, y traté después, a partir de estas conurbaciones, me interesé mucho en otros aspectos que era la ciudad sistémica, o sea, la teoría de los sistemas, el pensamiento sistémico y más adelante entré también la teoría de la complejidad de Edgar Morin. Entonces, concebiendo que la ciudad es y funciona como organismo vivo, empecé a entender desde la biología molecular, por ejemplo, que la ciudad tiene como organismo vivo, tiene un núcleo, una centralidad de funciones centrales, ¿no? Y esto lo vamos a profundizar después de qué quiere decir una centralidad. Y después hay una periferia delimitada y la delimitación es necesario en cada organismo vivo de definirse en relación con su contexto. ¿Para poder qué? Para poder crear unas relaciones, el núcleo, en la ciudad, con sí, su área homogénea, el hábitat de la sociedad predominantemente humana, ¿cierto? Con su contexto. El tema de la retroalimentación, de la progresión, digamos, de la adaptación, etcétera, todo esto. Entonces, y se delimita dentro de un contexto para definirse, ¿no? Entonces, los límites es un tema muy importante en cada célula viva, ¿no? Se delimita y hay un núcleo interno. En núcleo interno, por ejemplo, las funciones centrales, en la medida que la ciudad crece en sus zonas residenciales en cuanto a población, muchas veces, si no crecen las funciones centrales, estas funciones centrales me refiero a comercio, oficinas, economía, todos los servicios, bancos, todos estos servicios económicos y comerciales, son funciones centrales que tienen lógica central de localización. Entonces, si crecen las zonas residenciales, esta centralidad no aguanta para tanta demanda mayor y entonces se asfixia y entra en un proceso, digamos, de decadencia. Por eso normalmente hay que proponer lo que proponía en la equística Konstantinos Doxiadis, con el cual, con esta empresa, yo he trabajado con Doxiadis 15 años, y hacíamos ciudades en varios países en el mundo, en Arabia Saudita, en África, etcétera. Entonces, él proponía un modelo que se llama Dinápolis. En la medida que la ciudad crece en una dirección o en varias direcciones, deberíamos permitir que las funciones centrales en relación con la dirección de crecimiento, que ellas también deberían crecer para poder tener una mayor cobertura, deberíamos tener una mayor oferta de demanda que sería necesaria para la gente. Entonces ahí empecé más adelante con el pensamiento sistémico. Eh, empecé a entender que la ciudad como organismo vivo finalmente es un sistema. Y no es un sistema solamente entre sus partes que la constituyen, es también un sistema en relación con su región. Y tiene que tener relaciones sistémicas de retroalimentación, ¿cierto? Y de adaptación, etcétera. Entonces, ahora cuando yo digo para una ciudad sistémica, ¿cuál es lo fundamental de una ciudad sistémica?
lo primero, ¿no? Lo primero es que una ciudad sistémica es estructurada. Y ahí surge una pregunta, ¿por qué tiene que ser estructurada ciudad sistémica? Tiene que ser estructurada porque una ciudad estructurada implica ordenada, ordena y estructura la sociedad humana, porque empieza a definir la relación zona residencial en relación donde se unen en las funciones centrales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y como hablamos del modelo de Dinápolis, o sea, que la centralidad crece paralelamente con el crecimiento de la ciudad, entonces empiezan a aparecer varias estructuras. Pero antes de ampliar la idea de las varias estructuras, diría que la ciudad no es solamente la ciudad, o sea, la polis. Ok, Mi Jenis, tema, mi sí. tema que hablamos, hablando con Sergio y mi tema que quería un poco profundizar, yo varias veces en México he hablado de la ciudad sistémica, pero esto últimamente me interesé mucho a ver lo que llamo las metaarquitecturas, cómo transforman la ciudad o se transforman lo urbano, ¿no? ¿Y de qué se tratan las metaarquitecturas? El concepto de las metaarquitecturas antes, pues yo la llamaba macroarquitecturas, o sea, un sistema, dentro de la teoría de los sistemas, les hablaba un sistema de edificios articulados. Pero hoy en día creo que el término justo que me llama mucho más la atención es la metaarquitectura, o sea, la arquitectura que trasciende su nivel, digamos, de tipología edificatoria y se vuelve un sistema y entre varios edificios transforma lo urbano en el sentido, genera un barrio arquitectonizado, articulado en sistema, ¿no? Y verlo como organismo vivo. Entonces, aquí, por ejemplo, hablaba de varias ideas de qué quiere decir las metaarquitecturas en su sentido que trasciende el nivel arquitectónico y después las metaarquitecturas, obviamente, por eso hacía una cierta introducción sobre la ciudad sistémica, hace parte de la ciudad sistémica. Y como les decía antes, la ciudad sistémica no es solamente la ciudad. La ciudad sistémica, por eso el término justo de la ciudad sistémica es asentamiento humano. El asentamiento humano que es un que está constituido por tres macrosistemas. Un macrosistema es el medio ambiente, la naturaleza, que hace parte de la polis, ¿no? De la ciudad. El segundo macrosistema que configura el asentamiento humano es todo lo construido, todo lo urbano, toda la ciudad con sus infraestructuras subterráneas, aéreas, todos los servicios, todo esto es lo urbano, es la casa de la sociedad humana, ¿no? El hábitat, ¿no? Y la sociedad muchas veces la llamo sociedad predominantemente humana en el sentido que no vemos el hábitat humano como un antropocentrismo, más bien lo vemos como un biocentrismo en el sentido que es nuestro hábitat de la sociedad humana, pero también incluimos árboles, animales, perros, caballos, etcétera, etcétera, y todo el conjunto de esta vida hace parte el hábitat del asentamiento humano. Y el tercer macrosistema es el sistema que hablo de la sociedad humana, que es la estructura que ordena la sociedad humana es el espacio público, la movilidad, el transporte y todos los bienes sociales. Entonces, para la naturaleza, este macrosistema, ¿cuál es la estructura fundamental que estructura los componentes de la ciudad? Es el sistema hídrico. El sistema hídrico combinado con el sistema orográfico, obviamente, depende de las curvas de nivel, de las pendientes, etcétera, ¿no? El segundo sistema, el macrosistema, que es de la polis, todo lo construido. ¿Cuál es la estructura fundamental? Es las funciones centrales. En el en el plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, en Bogotá, la llamamos la estructura urbana y funcional.
O sea, esta estructura de funciones centrales en sentido que no es solamente una centralidad tipo forma centro, es más bien eso crece y es una franja articuladora que muchas veces llamaba estas funciones en mi teoría. Y la estructura de la sociedad predominantemente humana, ¿cuál es este elemento estructural? Donde contribuye a crear relaciones sociales, comunitarias, participativas. Y esta estructura es el espacio público, la movilidad, el transporte y todos los bienes sociales como bienes, como equipamientos públicos colectivos, ¿no? No privados, ¿no? Digo, ¿por qué no privados? Porque lo privado de alguna manera genera, pues, genera segregación. Un equipamiento público para los ricos, equipamiento público para los pobres, no. Eso, o sea, los equipamientos como bienes sociales tienen que ser del Estado, tiene que ser de esta política que muchas veces conocemos en toda América Latina, pues a veces son indiferentes, ¿cierto? Eso. Entonces, estas bases de la ciudad sistémica, generamos ahora cómo serían esas arquitecturas o meta-arquitecturas de las tres estructuras fundamentales. Como dije antes, estas tres estructuras fundamentales, estructura ecológica principal, las funciones centrales, la estructura urbana funcional y la estructura de espacio público, movilidad, transporte. Podemos ir a la siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, una de las macro tendencias que hay que tenerle en cuenta, o sea, no solamente Bogotá, toda la gran mayoría de las ciudades en el mundo crecen cada vez más. Cada vez más hay más urbanitas, más gente que vive en lo urbano y cada vez menos campesinos, o sea, en el campo. Incluso hoy en día los campesinos son ya inteligentes en sentido, tiene celular, tiene conexión con y las inteligencias artificiales y con las inteligencias satelitales hoy en día. Entonces, cada vez más hay más urbanos y la población urbana y las ciudades, si hacemos proyecciones demográficas, por ejemplo, para el caso de Bogotá, que yo he estudiado, en el caso de Bogotá, hay unas proyecciones en unos escenarios prospectivos demográficos que la ciudad en general, en más o menos 70 a 100 años, su área urbana crece 3 veces, mínimo, máximo 8 veces, promedio podríamos decir 5 veces. Si Bogotá, su área urbana actual, que en este caso es aquí, yo no sé si ve en el cursor mío, si crece ahí, esta área urbana, esto era el año 2000, si crece 3 veces esta área urbana, se urbaniza toda la sabana, toda la zona metropolitana de Bogotá, sin tener en cuenta el crecimiento endógeno de los pequeños otros asentamientos que están en la sabana, en el área metropolitana. Entonces, este es uno de las primeras macrotendencias, el crecimiento rápido y exponencial tanto de la población como el crecimiento urbano. Siguiente. La imagen siguiente. Esto. Entonces aquí, otra pregunta que tenemos que mirar en este proceso del crecimiento de todas de las grandes megaciudades en el mundo, en este caso incluyendo Bogotá, en su crecimiento vemos que se crece como una mancha de aceite. ¿Por qué las ciudades en el mundo se llaman hoy en día mancha de aceite? ¿Qué es lo que ha perdido y se vuelve una mancha de aceite? Lo que ha perdido es sus estructuras, porque crecieron como una mancha de aceite o de cualquier líquido que se cae y crece de manera indiferente sin tener en cuenta las 3 estructuras fundamentales que cada organismo vivo crece según sus estructuras. ¿Sí? Entonces, esta es la falta.
Una ciudad mancha de aceite no tiene propiedad y todos los usos se mezclan y se pierden las tres estructuras fundamentales que ordenan las ciudadelas dentro de la ciudad. A esto lo vamos a ver más adelante, este concepto. Entonces, esto es lo que dije, que primero en la mancha de aceite, y si crece 3 veces el área urbana actual de Bogotá, se va a urbanizar toda la sabana. Siguiente, por favor. Entonces vimos, aquí son las macro tendencias que sufrimos nosotros aquí como Bogotá, pero también yo creo que la gran mayoría de las megaciudades en el mundo. La expansión rápida, y dentro de esta expansión rápida, por ejemplo, el caso de Bogotá y varias ciudades latinoamericanas, incluso y algunas asiáticas, la gran mayoría del crecimiento poblacional es informal. Aquí nosotros, por ejemplo, a la derecha, si ven la ciudad dual, la formalidad, que es la ciudad convencional, occidental, llamémosla así en términos, pues, coloquiales, y la informalidad, que es toda la gente que influyen sobre los humedales o sobre la montaña y hacen sus casitas chiquitas que es una informalidad, ¿no? La ciudad dual es un gran problema, ante todo, no solamente urbano, sobre todo social. Por ejemplo, Bogotá es la ciudad con mayor diferencia económica entre los estratos altos y los estratos bajos. Estas son las macrotendencias. Otra macrotendencia es el crecimiento de las ciudades y las infraestructuras viales para conectar estas grandes áreas segregan la ciudad, segregan las vías, entonces se vuelve una ciudad y unas vías para los carros y no ya para los humanos. Podemos mirar la siguiente, por favor. Entonces, como les decía antes, cuando hablaba eh, que normalmente el término justo de la ciudad sistémica, y ahí a la derecha ven el modelo de Dinápolis que proponíamos cuando yo trabajaba con los Constantinos Doxiadis en la empresa de la equística, de la Equistics. Aquí vemos el modelo de Dinápolis. Entonces, el asentamiento humano, incluso esto es también el término que trajo Constantinos Doxiadis, el término justo de la polis es asentamiento humano, que está compuesto por 3 macrosistemas: el medio ambiente, la naturaleza, arriba, la verde; 2, toda la ciudad, todo lo construido, infraestructura y superinfraestructuras de la ciudad, toda la polis, todo lo construido; y 3, la sociedad predominantemente humana, y como le explicaba, que normalmente estamos vistos, es nuestro hábitat de la sociedad humana, pero al mismo tiempo en una visión compartida, como un biocentrismo, digamos que el centro es la vida, no el antropocentrismo, ¿no? No es la ciudad solamente de la polis, del humano. Ok, podemos mirar la siguiente. Bien, una vez que empecé a entrar de la teoría de los sistemas y que todavía no he mencionado los principios, me di cuenta en el proceso del crecimiento de Bogotá, las ciudades que en su crecimiento vamos a tener toda la sabana de Bogotá ocupada, en que la mayoría sería informal. Entonces ahí a la derecha, arriba a la derecha de esta imagen que muestro, es una investigación que se hizo en la ciudad de Cambridge, donde se estudian arriba a la izquierda, ¿no? Sí, de parte derecha de la ciudad, de la imagen, vemos 70 manzanas de Manhattan, su área construida de 70 manzanas de Manhattan en Nueva York, y estas con tipologías diferentes, ¿no? Y esta misma área construida, y voy ahorita a la derecha, esa misma área podría construirse en una macroarquitectura con misma tipología, digamos, con sus varios usos, obviamente, mixtos, pero con un sistema construido continuo. Y dejamos
toda esta área libre adentro para zonas verdes, equipamientos, etcétera. Esta es una investigación que se hizo en Cambridge. Lo mismo vemos abajo. Abajo también veo tantas áreas construidas por tipologías diferentes, casitas o torres o no sé, equipamientos, etcétera, pero sino que no un sistema con construcción continua que se genera un elemento mayor. Esto es el que vemos aquí, la diferencia entre estas 70 manzanas y esta área. Esto fue para mí, ahí empecé a pensar las macroarquitecturas, o sea, cómo crear un sistema de edificios y un sistema de varios edificios conectados, pero que generan que transforman la ciudad, porque son, primero que todo, son usos mixtos, tiene los primeros pisos comercio, a partir de ahí puede haber, por ejemplo, varios apartamentos, y arriba en el techo o en otro sitio podemos crear equipamiento, por ejemplo, la unidad de Marsella de Le Corbusier o en Nantes o en Marsella que hizo, que fue las primeras macroarquitecturas como edificio que era una ciudadelita en sí misma. Y arriba él proponía, por ejemplo, un jardín infantil. Lo mismo hizo en Nantes. Entonces, estas ideas me empecé, esta es mi teoría de la ciudad sistémica cuando hice mi tesis de la maestría el año 2000 y la presenté en 2002, ¿no? Entonces, ahora vamos a la siguiente. Y después empecé a entender que esta ciudad sistémica estructurada, ¿qué es lo que le va a estructurar como les decía antes? Entonces, si el asentamiento humano son 3 macrosistemas, como vimos, pues deberíamos tener 3 estructuras. Y ahí empiezo a incluir en la teoría sistémica de la ciudad la estructura ecológica principal constituida por el sistema hídrico y el sistema orográfico en caso que hay lomitas, y toda esta zona verde, que la vamos a mostrar más adelante, toda esta estructura ecológica principal con las rondas de ríos y de los humedales, zonas verdes ampliamente complementados con equipamientos, y todos estos sistemas verdes lo propongo a varias escalas, un sistema de parques temáticos. Y el tema de cada parque, usted sabe que un parque se puede caracterizar dependiendo de qué equipamiento tiene. Si es un parque deportivo, entonces tiene canchas de voleibol o de fútbol o de tenis, etcétera. O si es un parque temático de salud, pues tiene hospital, tiene clínicas, tiene centros de salud. Si es un parque cultural, pues tiene equipamientos de museo, de cultura, etcétera. Entonces, crear toda la estructura ecológica principal, incluyendo los humedales, con la protección, la descontaminación, generar todas estas plantas de descontaminación, etcétera, y recuperar estas zonas verdes, podemos generar condiciones de mayor salud, atmósfera más limpia, no aguas contaminadas, etcétera, y crear este sistema de parques. Y esto se va a ser muy divertido porque en la estructura funcional de centralidades, donde tenemos la mayor oferta de empleo, comercio, intercambio, administración, varias entidades administrativas, ahí podemos crear la zona de trabajo, una vía comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empecé a ver cómo podemos crear arquitecturas o metaarquitecturas que trascienden el edificio en sí y generan varias jerarquías de ciudadelas. Es una ciudadela a escala varial, ¿cierto? Y entonces estas 3 estructuras fundamentales propongo en la teoría sistémica que vayan a cada nivel, o sea, hasta dentro de la arquitectura, hasta a escala varial de la escala metropolitana, y esta fue mi propuesta, hasta la escala varial de cada ciudadela, de cada sector, ¿no? Aquí. Entonces, ¿y esto qué? Entonces, estas 13 a la izquierda de ven aquí, vemos ciudades dentro de ciudad. O sea, por ejemplo, 2 barrios de 2.500 personas para escala varial, si se unen, generan una ciudadela
de 5.000 habitantes es una escala variable. 3 o 4 barrios de 5.000 habitantes con sus centralidades. Obviamente, si se une, genera una ciudadela mayor de 10.000 habitantes o de 20.000 habitantes o de 40.000 habitantes. Entonces, hay una jerarquía en relación con la población y con los indicadores, los estándares internacionales, cada cuánta población tengo que ofrecer, cuántos equipamientos y dónde localizarlo, podría a cada barrio darle sus jardines infantiles, su primaria, escuela primaria, secundaria, sus centros de salud. Dependiendo de la población servida como cobertura, podríamos ofrecer desde el planeamiento urbano y regional, ofrecer todos los equipamientos y aquí genero digamos, la gente que vive en el barrio empiezan a conocerse, porque no van a ir al colegio al otro extremo de la ciudad. Tiene que ir a su zona donde vive. Por ejemplo, en Grecia, en toda Europa, yo, pues como soy griego, incluso tengo esta tradición, o sea, íbamos al colegio, y era obligatorio, íbamos al colegio, yo y mi hermano, al colegio de mi barrio. Yo no podía ir en otro colegio. Entonces, mira, esa política que viene de una política gubernamental. Cada barrio tiene que ofrecer los equipamientos que necesita esta población. Esto yo sé que esto no se aplica por ejemplo, en Bogotá, no se aplica. Por ejemplo, mi hijo estaba aquí, vivíamos en un barrio y viajaba 2 horas para ir a su colegio y 2 horas para regresar. Esto no hay planeación, no es humano. Y incluso yo ya no conozco y no conocía a mis vecinos, porque cada familia iba a otro colegio, incluso los colegios en Bogotá son privados, los buenos colegios. Incluso no había suficientes colegios públicos, ¿no? Que deberían ser gratis. Por ejemplo, en Grecia, en Europa en general, la primaria y secundaria son gratis, son colegios gratis. Bueno, incluso la universidad. Hay pocas universidades. Las universidades son nacionales, son públicas. Una matrícula pequeña pagábamos nosotros, por ejemplo. Yo estudié en París y era gratis solamente cada año, porque allá no son semestres, es cada año teníamos una matrícula a pagar que era barata. Pues nada. Bueno, miremos la siguiente, por favor. Entonces, antes de llegar a la escala metropolitana y hacer la propuesta, analicé tanto el Bogotá como el núcleo central y los varios asentamientos que estaban dentro del área metropolitana de Bogotá, ¿no? ¿Cuáles eran, según las vocaciones y las necesidades que tenía cada zona, cómo crear un sistema complementario? ¿Qué sistema se complementa con otro sistema y genera una relación sistémica cooperante, complementaria? Por ejemplo, si hay mucha economía, producción, digamos, de flores, bueno, ¿qué equipamiento necesitan los agricultores en relación con las flores, por ejemplo, en la sabana, y a crear ya varios edificios de educar el tema de la promoción y de la venta y también generar participación ciudadana? O sea, no es el Estado o el rico que tiene las flores y las exporta, es la comunidad que tiene que producir. Entonces, es un poco utópico, esta es una visión idealista que proponía, pero esta era para mí la visión óptima para una sociedad saludable, ¿no? Entonces, ahí crea unos microsistemas dentro del macrosistema metropolitano para complementar y cooperar entre las varias funciones y los equipamientos entre sí. Siguiente, por favor. Y entonces aquí, una vez que hice esto, ya propuse las 3 estructuras fundamentales, cómo ordenan Bogotá, área metropolitana, y la primera, la verde, es a lo largo de todo el río de Bogotá, los 3 humedales que tiene y todas las zonas de irrigación hídrica para las flores, para la sabana, todo eso, los hice corredores verdes.
35 metros a cada costado del río como era el elemento principal, era 80 metros a cada costado. Y a los pequeños ríos, 35 metros a los lados eran mallas verdes de protección, de conservación, y que proponía aquí equipamientos que era todo un sistema de parques temáticos. Toda Bogotá metropolitana era propuesta teórica, un sistema de parques temáticos que ordena la ciudad y la sociedad, y que esta va a cada nivel. Estas tres estructuras van a cada nivel, hasta el barrio de cada ciudadelita. A la derecha, después de la malla verde, es el espacio público, transporte, movilidad, todos los nodos intermodales. Los nodos intermodales en el transporte son muy importantes, como creo la intermodalidad entre tren, Transmilenio, etcétera, o busetas locales, o después bicicletas, etcétera. Entonces hay que crear una intermodalidad. Esto es la estructura de conexión. Y ahí proponíamos en los nodos intermodales de movilidad también nodos de equipamientos para relacionarse entre el jardín infantil hasta la universidad. Cómo crear un sistema de equipamientos, ¿no? Todo esto en la teoría sistémica, yo me metí mucho en esta dirección y traté de profundizarla. Muchas veces me acuerdo, incluso Sergio una vez en una charla me dice, pero esto es posible hacerlo, y yo me acuerdo que le dije a Sergio, es una utopía, pero para mí es una visión idealista de la ciudad, y siempre las utopías y las visiones ideales son miradas que nos dan una dirección tarde o temprano hacia dónde deberíamos llegar normalmente para crear una sociedad y no nos matemos entre nosotros. O sea, porque aquí entre Sur y Bogotá pues hay plenamente inseguridad, hay gente que matan para robar un celular, etcétera. Entonces, ¿ves? Aquí no hay, pues, ¿cómo creamos una sociedad humana? Esa es la polis. Yo me acuerdo, un profesor de la Universidad Nacional una vez se llama Fernando, bueno, no me acuerdo el apellido, Fernando, bueno, me va a llegar el apellido. Él decía que la polis en el planeta Tierra, la ciudad, la polis, es la máxima obra de la civilización humana, la máxima obra de la cultura humana, la máxima obra de la civilización del arte humano. El arte de vivir fue al inicio esta polis ateniense, cuando hablaban de la democracia, donde todos se sentían iguales, ¿no? Entonces esta visión idealista era muy importante, y aquí hay un libro muy importante de Fustel Coulanges que habla de la ciudad greco-romana, ¿no? De la civilización, de la ciudad antigua. Esto es una visión idealista, y que yo siempre, pues, enseño, por lo menos en la academia, enseño estos principios y esta visión. Y a la derecha vemos que está en azul, vemos la estructura urbana y funcional que va de la escala metropolitana hasta la escala local. Siguiente, por favor. Bueno, aquí rápidamente, al lado del aeropuerto de Bogotá, hice un sector entre tres ciudadelas que son desconectadas y que generan tendencias de conurbación. Mostré cómo consolidar esta conurbación. Y bien, vamos a la siguiente. Y ahí muestro cómo propuse una ciudadela de 120.000 habitantes entre las zonas verdes aquí en la mitad, y hay una estructura funcional que conecta la estructura funcional de las tres ciudadelas, Funza, Madrid, Mosquera, y la estructura verde, cómo ordenan y organizan el sector verde, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Con equipamientos como parques temáticos, con los temas que conviene a cada zona. Siguiente. Bueno, sí, esto es las tres estructuras una por una, y después hago la integración de las tres. Vamos a la siguiente para ganar tiempo. E hice un ejemplo
cada barrio está delimitado, o sea, como decíamos, desde la vista de la visión orgánica de la ciudad, o sea, que la ciudad tiene que tener un límite. El límite, yo proponía una altura mayor, ¿no? Para definir. Y en esta cruz que vemos, que es una parte de esta ciudadela de 120,000 habitantes, cómo ordenan estas cuatro piezas grandes, ahí vemos las dos, y cada una otra cruz verde y funcional, o sea, estructura ecológica principal, malla verde con equipamientos educativos, deportivos, etcétera, y verticalmente en esto son el comercio, los servicios, los bancos, etcétera, acá, ¿no? Y las oficinas y el empleo. Bien, siguiente. Otra visión, digamos, de estas metaarquitecturas. Por ejemplo, a la izquierda era deporte, después al lado del deporte era una universidad y después a la derecha eran el tema centro de salud con sus necesidades y allá como esa estructura verde y funcional ordenan los barrios, las ciudadelas dentro de la ciudad, ¿no? Siguiente. Esto es el tema de la biología molecular que me interesó mucho, que les dije, como les dije, pero viene después como para argumentar y justificar mi postura, ¿no? Que cada célula viva tiene un límite para definirse e identificarse dentro de un contexto y para vivir. Y ahí tiene un núcleo central que el límite está cerrado, relativamente cerrado, pero respira, ¿no? Con su contexto, metafóricamente hablando. Y hay una célula, una centralidad, unas funciones centrales, que estas funciones centrales, tipo ecumenópolis, digamos, como crece, en la medida que crece el organismo, crecería y esto está abierto para crecer. Esta es la parte vista desde la biología molecular y cómo cómo de una célula se dividen, se multiplican y crecen y generan un organismo vivo. Siguiente, lo mismo veo así también las estructuras fundamentales de la ciudad. Para mí las tres estructuras fundamentales es casi, yo diría, el DNA de la ciudad sistémica. Y este DNA es las estructuras, las tres estructuras fundamentales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, muestro una ciudadela que yo participé con Doxiadis de la Equística. Es una ciudad de 170,000 habitantes que está en Irak, al lado de un lago. Y vemos el gran centralidad ahí, que es de izquierda a la derecha, que es la gran centralidad, el main center. Abajo hay un parque, a la izquierda de este parque, que está cerca al lago, adelante, arriba, a la izquierda hay un centro polideportista y a la derecha del lago, ahí, hay una universidad. Y después de esta estructura principal, que viene de izquierda a la derecha o por media luna, a la derecha vemos una estructura, otra, pero de menor jerarquía. Y a la izquierda una similar de menor jerarquía. Esta centralidad, esta ordena y estructura y conecta las ciudadelas que están a la izquierda. Estas todavía no están habitadas, están en la zona solamente la movilidad. Vamos a la siguiente para mostrar el principio. Ahí vemos cómo se conecta a la izquierda en esta época las llamaba macroarquitecturas, ahora las llamo metaarquitecturas. ¿Y qué es un sistema? ¿Qué es una metaarquitectura o un sistema de metaarquitecturas? Primero, es un sistema de edificios articulados. Dos, ofrecen espacios públicos en varios niveles. Puedo tener una plaza en el tercer piso y entonces tengo que conectar el espacio público, la plaza arriba, con el espacio público abajo. Puedo crear rampas. Entonces creo unas vías, unas rampas, escaleras urbanas que me conectan con el espacio público arriba. ¿Me explico? Entonces es una nueva manera de ver el edificio, no edificio, cajita, 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 y me separo de la ciudad. Es la ciudad, el edificio se vuelve una ciudad, hace parte de la ciudad. Otro tercer criterio que tiene que tener usos mixtos. Yo no puedo hacer una metaarquitectura solamente viviendas.
tengo que tener el pequeño comercio, tal vez los primeros pisos. Arriba puedo crear equipamientos, puedo crear varios tipos de edificaciones, dúplex o simplex, etcétera, etcétera, ¿no? Y también estas metaarquitecturas tienen que ser ecológicas, tienen que tener placas ecológicas incluso y que generan, no gastan energía, producen energía con fotovoltaicas o con tecnologías avanzadas o paneles solares, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, esta era la visión desde entonces y cada vez más la profundizo esto y esto es lo que enseño en la Universidad Javeriana, cómo diseñar estas metaarquitecturas. Siguiente. Bueno, esto es el ejemplo que esto lo diseñé yo, ¿no? Esta ciudadela, ¿no? En Irak. Siguiente. Esto es la centralidad, las funciones centrales de, de un sector residencial más o menos entre 10 a 15 mil habitantes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la plazoleta, un obelisco contemporáneo. Hago aquí un souk, que son con las bóvedas. Atrás tengo una mezquita. A la derecha de la mezquita tengo abajo comercio y arriba apartamentos, vivienda, apartamentos para los iraquíes. Y a través de un patio, más adelante hago un centro de salud con 3 patios que vemos aquí y más abajo muestro un centro cultural con estas pirámides escalonadas que tenían los zugurat que hacían los babilonios, ¿no? Irak es la antigua Babilonia, ¿no? Etcétera. Y a la izquierda, ahí propongo 3 colegios y arriba, allá, exactamente allá, propongo un centro hospital con una clínica y un restaurantico que tiene. No, un hotel, perdón, era este que vimos, al final era un hotel para los invitados o para los principios que querían estar aquí, vivir. Esta es una centralidad de una cobertura de 10 a 15 mil habitantes. Siguiente. Esto es lo que les hablaba de cómo estas metaarquitecturas tienen que ser inteligentes. Es una smart city, o sea, tiene que incluir energía eólica o tiene que incluir paneles solares, tiene que producir también, hacer huertas, edificios, huertas, etcétera, e invitar a la gente que vive ahí a participar y ellos tengan un beneficio. ¿Me explico? Es una visión, todavía no estamos, pero ojalá algunas ciudadelas en algunos países avanzados, pues ya empiezan a pensar a hacer esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la visión, digamos, que incluimos porque el primer principio de la teoría de los sistemas que digo es que todo está en todo y todo es uno unido. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, allí muestro varios referentes cuando empecé al principio, que este es, por ejemplo, el puente Veacchio en Florencia, ¿no? El puente Veacchio, ¿qué nos muestra? Muestra una metaarquitectura. Abajo hay transporte, que son los canales, el río. Arriba en el puente, los primeros pisos, los 2 primeros pisos son comercio, cada uno. Y arriba son las viviendas de los comerciantes. Y este puente fue necesario organizarlo para conectar la parte izquierda de la ciudad con la parte derecha de la ciudad. Era una necesidad, pero no era solamente un puente para conectarse, era también una metaarquitectura, era un puente de arquitectura. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, esto es lo interesante. Esto me llamó la atención cuando hacía mi tesis de maestría y lo presentaba como un referente que hay que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Este es el proyecto tanto de Nantes como también de la unidad de Marsella, de Le Corbusier, donde ahí que está en la mitad, más o menos por encima de los árboles, todo esto era una calle comercial. Arriba eran los dúplex y abajo eran los dúplex y arriba en el techo era un equipamiento, era un jardín infantil. ¿Sí? Allá arriba es un jardín infantil.
Entonces, esto también, obviamente, esto no es invento de Le Corbusier. Él también tomó esta referencia a partir de los constructivistas rusos que me han interesado mucho a profundizarlos y estudiarlos. Hay un arquitecto ruso que es el Chernikov, que hizo cómo estructurar y cómo que se llaman los constructivistas rusos, ¿no? Ahora vamos más, podemos ir más adelante a otras imágenes, yo creo que presento. No, esto es otra visión utópica de la ciudad de futuro, que no vamos más adelante. Más adelante, estos son otros proyectos, estos, por ejemplo, mira, estos son proyectos de no, la anterior, Sergio, la anterior, esta. Ahí son los proyectos de los constructivistas rusos. Hay que entender por qué los constructivistas rusos inventaron tanto arquitecturas, estas macroarquitecturas o metaarquitecturas. ¿Por qué? Porque pensaban un cambio de sociedad. Y en cambio de sociedad no eran cada edificio una función. Entonces, el conjunto de estos edificios, teníamos el colegio enfrente, teníamos el equipamiento, tenía vivienda, incluso ellos son los primeros que inventan el dúplex. A partir de la exposición de los constructivistas rusos, sobre todo el arquitecto Chernikov, que mostraba cómo concebir estas metaarquitecturas, él imitó en la exposición que se hizo tanto en Bauhaus o en Rusia, que se hizo en la exposición, mostraron estos avances de la sociedad en esa época comunista de los soviéticos, ¿no? De la Unión Soviética. Entonces aquí, por ejemplo, ven una parte, ven una industria, una zona de trabajo, ven un poco las oficinas de los administradores. Entonces el edificio, lo que es interesante, el edificio no es una caja de zapatos, un paralelepípedo y que hace pues de manera monótona. No, cada actividad tiene su forma y tiene una presencia, tiene su propia identidad, ¿no? Para identificarse como función. Entonces, si hablamos de la polémica entre los modernistas, la función sigue la forma o la forma sigue la función, pues ambas cosas tienen que representarse finalmente, ¿no? Hoy en día en la posmodernidad tenemos que ir a hacer un paso mucho más integrador, más cooperante y más integrador, digamos, más cooperante sobre todo. Y más creativo, ¿no? Esto genera la diversidad, porque si no el otro es una monotonía. ¿Sí? Siguiente, por favor. Este referente me llamó la atención, lo vi en Venecia, era un proyecto que finalmente a la derecha vemos la planta, vemos, y es un edificio, pero es un edificio concebido como un pequeño barrio. Arriba hay un sector residencial, a la izquierda, arriba, esto es podemos llamarlo un barrio de varias viviendas, a la derecha otro, abajo otro barrio, y que eran de estratos diferentes, y a la derecha, aquí, a la derecha, es otro sector residencial de viviendas. Y en el centro, esta cruz, eran las funciones centrales, los equipamientos. Esto es otra vez, ¿verdad? La centralidad. Esto es lo que ordena la sociedad. Esto porque muchas veces mis estudiantes ¿por qué tenemos que hacer ciudades estructuradas? Y les digo, si ordenamos el espacio y estructuramos la ciudad, vamos a ordenar la sociedad y creemos condiciones para que la sociedad se encuentre, se comparten, se conozcan y generamos vecinos, es compartir algo. Son vecinos de la misma centralidad, todos viven, entonces ahí podemos conocernos, podemos cooperar. Una vez que conocemos, podemos asumir juntos un proyecto colectivo, cooperante, ¿no? Y ser creativos en esta dirección. Siguiente, por favor. Bueno, esos son ahora unos proyectos de mis estudiantes. Este es arriba, es la fachada, es
un corredor al lado del río, en Colombia, del río de Magdalena, que es un río importante para toda Colombia. Enfrente es ahí, todo este espacio era deteriorado y la ciudad necesitaba una renovación. Pero como toda esta zona tenía mucha cultura, los músicos, los masterchef, los artistas. Entonces, he generado, la propuesta era crear un sistema de equipamientos lúdicos de paseo, pero culturales y que ordena. Y abajo vemos abajo aquí vemos la planta, digamos la vista desde de las cubiertas, como se ve. Entonces, en las puras esquinas del espacio público exterior, al lado del río, hay una rampa aquí a la izquierda. Yo subo esta rampa y entro adentro, puedo bajar por escaleras, puedo continuar, puedo bajar por otras partes. Entonces, es un subir y bajar y una vez que yo subo, es un espacio público arriba. Yo no puedo privado, entonces crear una ciudad en 3 niveles, etcétera. Esto era mi visión, que esto es lo que enseñaba a mis estudiantes, y él fue, Javier se llamaba el estudiante, hizo un proyecto excelente, era proyecto de grado, ¿no? Y recibió 5 laureados estos proyectos, ¿no? Y después, pues hizo pues, las plantas, el amoblamiento y todo eso. Siguiente, por favor. Estos miran, aquí ven los perfiles, las fachadas, los perfiles de esos edificios. Como el río Magdalena, ellos tenían la tradición poner unas barcas, estos techos que son como barca arriba, eran los techos. Y él se inspiró por la barquita que todos los pescadores pues tenían, pero la hicieron más grande. Y el techo de estos equipamientos, para diferenciarse de los restos de las funciones, eran la forma de esta barquita, ¿no? De barca. Estos son los perfiles. Bueno, siguiente, por favor. Esta es en Bogotá, en un sector de Bogotá, donde según el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, proponían una renovación porque había mucho deterioro. Un estudiante, primero era un grupo de 3 y después se terminó uno solito. Es un barrio entero, metaarquitectura, con varios patios, con puentes, edificios rampas, zonas verdes, etcétera, y escaleras urbanas que suben. Y todos estos aquí que vemos, aquí estas plataformas, son espacio público. Entonces, cada quien puede subir, pero de alguna manera da una solución, no es una propuesta caprichosa mía, es una propuesta que hago según las necesidades que tenemos en Bogotá. Por ejemplo, el espacio público en Bogotá son andenes. Y en un andén no puedo crear ninguna área de permanencia. Lo único que me permite el andén es caminar para arriba, para abajo, no más. Pero en este espacio público que yo ofrezco, en estas metaarquitecturas en varios niveles, puedo crear condiciones de áreas de permanencia. Puedo ahí arriba tener una cafetería, un restaurante, puedo crear un equipamiento como hacía el de Corbusier, etc. Entonces, esta es la visión digamos, eso es un barrio ciudad, es una metaarquitectura barrio. Tiene sus equipamientos, tiene su colegio, tiene sus jardines infantiles, tiene sus centros de salud. Entonces, yo no voy del norte hacia el sur para ir al colegio. Entonces empiezo a conocer, los niños se conocen, jugar juntos, tienen una cancha de fútbol a jugar, y aquí entonces la gente y las familias empiezan a conocerse y se vuelven vecinos, realmente vecinos, para compartir y cooperar juntos. Entonces, la participación ciudadana es muy importante, pero tengo que crear condiciones para crear estas condiciones de vecindad. Siguiente, por favor. Este es otro proyecto de grado que era al lado del río Bogotá, arriba a la derecha.
a la izquierda es el río, y allá arriba a la derecha es la maqueta que muestra como una ciudadela cultural y educadora, y esta la ciudadela con todas, más o menos eran de más o menos 40,000 habitantes, ¿no? Aquí, la ciudadela. Esta es la maqueta. Y abajo, ella tomó este eje diagonal arriba en la esquina, diagonal a la izquierda, ¿no? A la derecha es la maqueta, ¿no? Esta diagonal. Y abajo, esta lo hizo en otra escala. Abajo vemos la maqueta, que es una metaarquitectura. Antes la llamaba, como dije, macroarquitectura. Ahora no la llamo macroarquitectura porque yo creo que es metaarquitectura, es mucho más correcto el término. O sea, trasciende una metaarquitectura, trasciende sus necesidades de una tipología edificatoria, es crear ciudad, crear sociedad, crear espacios públicos para conocerse, para crear una comunidad, una sociedad cooperante. ¿Sí? Siguiente, por favor, la imagen siguiente. Este es otro proyecto, pues otra vez aquí ves Ana María, me acuerdo, también proyecto de grado, y ella quería ser una ciudadela educadora, con los profesores, un barrio, los estudiantes, residencias estudiantiles otro, y una zona verde transversal que une con equipamientos tanto los mayores profesores como también los administradores y los estudiantes, las zonas residenciales. Esto la hizo al lado del río Bogotá. Siguiente. Y ahí también ella propone, y siempre pido perfiles urbanos de las vías para mirar qué tipo, cómo es todas estas son concebidas. Hay que concebir, la tipología edificatoria. Una tipología edificatoria quiere decir cómo las circulaciones, los pasillos, circulaciones horizontales y las escaleras verticales y ascensores, cómo ordenan y organizan las áreas de permanencia según la modulación de la construcción, ¿cierto? Eso. Y aquí se muestra ella como, incluso lo hace amoblamiento. Yo siempre pido que amueblan los espacios para ver qué tanto puede ofrecer capacidad de esta función que quiere crear. Siguiente, por favor. Yanis, si podemos apurar un poco, ya estamos. Listo, ya vamos terminando. Otra ciudadela, siguiente, vamos, siguiente. Este es el proyecto que vimos, esto es lo que vimos, y siguiente. ¿Ya? ¿Sí? Yo creo que ya terminamos. Siguiente. Estos es otros proyectos también de estudiantes y vamos siguiente, pues que son de las mismas características, ¿no? El tema, por ejemplo, no hacer edificios, los edificios tienen que ser modulados y cada apartamento tenga su identidad y que se separa, no que hay un edificio y que no sabemos si es dúplex o no es dúplex, cómo se identifica. Siguiente, vamos a terminar. Aquí otros proyectos cerca en Bogotá, esto es cerca de la feria de exposiciones, es un edificio puente, un edificio portal. Siguiente. Esto es de Elías Zengelis, es arquitecto muy conocido en Inglaterra y amigo mío, pues lo invité y él presentaba otro tipo de tipologías edificatorias muy innovadoras porque proponía observatorios arriba, etcétera, etcétera, y era muy, muy interesante. Lo muestro por este caso. Siguiente. Bueno, siguiente, vamos, ya son ejemplos. Yo quiero terminar un poco por unas reflexiones, otra vez, espacios, aquí lo que hablaba de huertas, ¿no? Y compartir. Siguiente, quiero terminar, este es un proyecto de centros urbanos y ya quiero mostrar un poco, si la última página esta, que son, a ver, para poder crear una teoría sistémica, para que sea epistemológicamente una teoría, sobre qué principios o axiomas o valores se basa y se justifica una teoría. ¿Cuáles son los principios de la teoría? Entonces, los primeros principios que yo propongo es lo siguiente. Primero, que son principios filosóficos, pero son mucho más creativos en vez de que hablar de la arquitectura, ¿no? Nada existe en sí mismo. Todo existe en algo, con algo, por algo, para algo. O sea, nada existe en sí mismo. Es el principio para la existencia. Cualquier existencia en cualquier escala necesita un contexto en el cual entro en proceso de retroalimentación. Siguiente.
todo está en todo y con todo. Todo es uno, no, es la misma imagen, Sergio. Todo Sí, está en todo y con todo y todo es uno, uno unido. O sea, todo está interconectado. En la vida, todo está interconectado. El otro, el otro principio es cómo es arriba, es abajo, o sea, cómo es el macrosistema, es el microsistema, cómo es la macrociudad, debería ser también la microciudad, el barrio. Esta tiene que tener sus funciones centrales, como es lo macro, es lo micro, etcétera. Eh, eh, la siguiente es el principio de la fractalidad, por ejemplo, que es como es arriba, es abajo. Esto es el principio que hablaba Hermés Trismegisto, un filósofo esotérico, que hablaba de cómo es lo macro, es cómo es arriba, cómo es el universo. El universo es el microuniverso, el macrouniverso, el microuniverso que era el ser humano. El ser humano es una sea una micrografía, una microsistema de cómo es. O sea, el ser humano es un ser como es lo macro, es lo micro. Eso, en cuanto a inteligencia se refiere. Después voy a tratar a mirar, hacerlo un poquito más grande, a ver que yo puedo a verla porque no la leo muy bien. Sí, otro principio que refiero que me parece importante es la vida está rodeada por la vida. El contexto de la vida tiene que ser vida, necesariamente. Entonces, la calidad de la vida del contexto afectaría la calidad de nuestra vida. Si nosotros estamos vivos, quiere decir que toda la biosfera, que es muy frágil, ¿no? Es una forma de vida que permite condiciones de vida. Si cambian la contaminación y si eso y si desaparece, desaparecemos nosotros también. Entonces, la calidad de la vida del contexto afectaría la calidad de la vida nuestra. Eh, el asentamiento humano es y se comporta como un organismo vivo, esto lo hemos hablado un poco, los ecosistemas, esto también los hemos hablado, que tienen los varios sistemas de autorregulación, de la retroalimentación, esto. Y que al final aquí todo asentamiento, todo, o sea, un proverbio griego de la filosofía griega que era de Heráclito, de filósofo Heráclito, era un filósofo que lo llamaban filósofo oscuro porque no lo entendían. Él decía que nunca cruza, o sea, nunca puedes cruzar dos veces el mismo río. O sea, ¿por qué? Porque todo cambia, todo tapandari, él decía, todo fluye permanentemente. Todo. Entonces la vida, todo siempre hay que fluir. Entonces, ¿cómo ir en este fluir colectivo, tecnológicamente, socialmente, económicamente, y que vamos todos en la misma dirección? Un río corre en la misma dirección, no corre uno contra y otro así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo verlo como es otra visión idealista y utópica, a mi parecer, pero es importante decirla? ¿Cuándo vamos a ser como una sociedad humana, unida, cooperante? Sobre todo esa diferencia entre la formalidad e informalidad con la ciudad dual. Lo ideal es tarde o temprano, tenemos que llegar para demostrar al planeta entero que la polis es la máxima obra de la civilización humana, la máxima obra de la cultura humana y la máxima obra del arte de vivir. ¿Sí? Gracias.